Buenas tardes, muchas gracias por reunirse con nosotros hoy. Y ella es la señora Sarah, es la directora del programa de Impacto de Monnovalo y son patrocinantes de estas series de webinar junto con la coalición de Homewood y los otros patrocinantes en Alabaster y también seguridad y salud de Homewood. Asegúrese que por favor esté muteado durante la presentación. Vamos a tener una oportunidad al final para hacer preguntas y tenemos el placer de presentarles al policía Holloway. Él es el policía de recursos de la Escuela Superior de Monnovalo y entonces él ha trabajado en parte de una unidad para los jóvenes que están en dificultad. Él ha podido trabajar también en la policía de Monnovalo y también parte de la comisión de la policía. También ha participado y como miembro de la iglesia. Él disfruta pasar tiempo viajando con su familia, aprender cosas. Él vive en su casa con su familia, tiene 2 niños. También le gusta compartir tiempo con los jóvenes y les da muchas, muchos chistes. Bueno, espero que eso haya podido explicar un poquito acerca de mi personalidad y vamos a tratar de comenzar. Yo hablo bastante y estoy tan feliz de poder tenerlos acá. Es muy bueno para mí el poder compartir esta información. Bajo ninguna circunstancia soy un experto. Vamos a tener una sesión de preguntas al final y no tengo problemas en decir no lo sé. Muchas veces lo que queremos hablar hoy específicamente son las encuestas acerca del medio ambiente, el tipo de drogas que nosotros estamos encontrando en las estaciones de servicios, cómo se están etiquetadas, si acaso problemas legales. ¿Y qué podemos hacer para poder ayudar a nuestra juventud, para poder conectar la mejor forma posible y poder también tener mejores programas? Como muchos de nosotros sabemos, estamos todos juntos en esto. En el 2018 se pasó la ley donde se aprueba la venta y la posesión de hemp, que es marihuana. Y entonces todas las plantas que aparecen de este tipo de plantas que poseen este tipo de sustancia es bastante bueno, pero solamente ellos hablan de un tipo de sustancia que sea parte de esto. Y nos ha causado algunos problemas en la comunidad. Entonces, ¿cómo nosotros recibimos esta información y cómo lo ponemos en adelante en esta presentación? Entonces, hacemos, encuestas a nivel del medio ambiente. Nosotros hablamos, vemos las casas, basado en esto y esto otro. Podemos, vender esta casa de esta forma, como la educación, como los servicios o los trabajos se presentan. Entonces hacemos este tipo de encuestas y de investigación. Cuando nosotros hablamos de, un escaneo del medio ambiente, nosotros hablamos, por ejemplo, los policías, vamos a las tiendas y vemos qué es lo que ellos están vendiendo y hablando con los dueños y con los empleados. Y vemos qué son las cosas que ellos están vendiendo, cómo las están vendiendo, qué es lo que se está moviendo. Y mirando a lo que los oficiales de policía están viendo en la escuela o los papás están encontrando en casa. Yo incluso a veces voy, después de los partidos de fútbol, yo me fijo en la basura que está, en los estacionamientos. Y entonces eso a mí me está diciendo, me da información. Y puedo ir a la tienda, cuáles son las mejores tiendas y las peores. Y entonces el poder estar en la comunidad, eso nos ayuda a nosotros, nos da a saber cuáles son las drogas que son más populares con nuestros niños. Nuestra escuela personalmente hay muchos vapores. Sabemos que están ahí. También es súper fácil poder tenerlos y entonces ir a comprarlos, es muy fácil.
la mayoría de las veces están por menos de $10 y hablaba con una estudiante, mi tío me los compra y entonces es gratis. Entonces estos vapes se compran en camino a la escuela, se pueden esconder de una forma bastante fácil, lo pueden poner incluso en un bolsillo de la ropa interior. Y hay sabores que son bastante, digamos, atractivas, y entonces si ellos van y lo consumen en el baño, es difícil poder distinguirlo porque hay otros productos también. Entonces acá hemos hablado con los maestros, por ejemplo, estas son las imágenes que usted puede ver, que son los nombres, hay muchas variedades, porque están tratando de desarrollar la mejor, digamos, posibilidad. Entonces, cómo esto están desarrollándose, la forma de las drogas, no qué tipo, sino que las formas, cómo ellas se muestran en el comercio. Tenemos los vaporizadores, las gomitas masticables, los dulces, las comidas, las bebidas. Tenemos aditivos que se le agregan a las bebidas, por ejemplo, enrollados, cápsulas o incluso flores. La mayoría de los dibujos que usted ve en esta presentación vienen de las mismas estaciones de servicios. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando en nuestras estaciones de gasolinera. Y entonces le vamos a mostrar las fotos que son de las cosas que se venden en nuestra ciudad. Todos pueden decir la misma cosa, pero una vez que se prueban, tienen distintos tipos, digamos, de potencia. Entonces los tipos de artículos que nosotros encontramos cuando yo voy a las tiendas, obviamente nicotina de los cigarrillos, tabaco, muchas de las cosas de THC, amenita, que son, digamos, los hongos, también suplementos basados en plantas y hierbas, tenemos artículos de colección y también los tarros. Lo siento, nos pasamos las páginas. Y entonces hablemos de las cosas que, por ejemplo, se acumulan. Las cosas que están circuladas en amarillo son... ¿Por qué tienen este tipo de parafernalia en esta sección? Estos son tarros de bebidas que son falsos, que no son reales. Si usted puede ver, es un montón de artículos. Y entonces, esto se encontró, por ejemplo, en la cajuela de un vehículo de un alumno de la escuela. Mucha gente lo pueden ver, por ejemplo, lo pueden ver en la cajuela y ver, tiene algo para poder inflar las llantas. Y entonces con nuestra coalición tratamos de hacer mucho en nuestra comunidad y trabajar en conjunto con nuestros oficiales de policía asignados en las escuelas, ver todo los cursos que nosotros vemos en el uso de los vaporizadores de nicotina, pero una de las cosas que nosotros hemos desarrollado y que es uno de mis sueños que se ha hecho realidad es que nosotros tenemos un entrenamiento de las sustancias que se consumen. Entonces nosotros construimos, por ejemplo, un dormitorio de un joven. La mayoría de las cosas que nosotros tenemos, entonces tenemos como 50 pilas de objetos en distintos lugares. Lo hemos hecho en muchos, digamos, de las oportunidades que nosotros les damos a nosotros, la oportunidad de que vengan a ver, y en vez de ver una presentación y ver dibujos, usted puede ver estos contenedores y tomarlos y mirarlos, observarlos. Algunos de ellos tenemos bebidas que son normales, pero hay otros que son ficticios. Entonces usted necesita más información, de ver la cámara, como lo tenemos nosotros disponible. Usted puede contactar a la señora Sarah Hogan, que nuestro correo electrónico van a estar al final de esta presentación, de manera de que usted pueda ver si tiene alguna idea o algo que usted pueda desarrollar o incluir dentro de la capacitación. Siempre estamos nosotros desarrollando este tipo y indica un trabajo constante. Ahora, hablando de los tipos de drogas que nosotros encontramos en las gasolineras,
Es simplemente mirar los ingredientes. Por ejemplo, cualquier cosa que diga CBN, Delta 8, Delta 9, HHC, THCA, THCP, eso solamente es un producto. Están poniendo múltiples cosas en un producto que pueden afectar la forma de que usted se siente. Por ejemplo, el extracto de los hongos, entonces más el Delta 9, THC. Entonces, ellos ven que son las cosas que producen, digamos, que les da la posibilidad de una mayor droga. Por ejemplo, esos son los tipos, digamos, de drogas. Por ejemplo, el Indica es un depresivo, reduce la ansiedad, da alucinaciones, pero, digamos, una de las cosas que también hacen son híbridos, que son las comunicaciones, entonces reducen la ansiedad con un aumento de la energía. Entonces, cuando nosotros vemos a los vaporizadores o los THC que se ofrecen en las gasolineras, muchas veces dicen, esto es un híbrido de esto y de esto otro, y entonces le dan las opciones. Entonces, sabiendo lo que usted está mirando, cuáles son los indicadores, entonces ahí usted puede hablar con los niños y prevenir cualquier cosa que les explica por qué esto es peligroso. El más popular de ahora es el Delta 8. No vamos a tratar de decir la palabra grande, tetrahidrocannabinol, también conocido, se encuentra en las plantas. La mayoría de estas plantas de cannabis, como un resultado, el Delta 8 THC se extrae de la planta de CBD, y entonces lo vemos que es bastante popular porque, como lo podemos ver, por ejemplo, el Delta 8 no funciona como el Delta 9, que es el que está prohibido. Y entonces la forma en que ellos lo consumen y lo procesan en su cuerpo, entonces el resultado queda cuando se les hace una prueba. Entonces, aun cuando nosotros le llamamos Delta 8, Delta 9, ellos salen como resultado como un THC Delta 8 o 9, cuando nosotros les hacemos la prueba de drogas. Y entonces usted lo puede también ver en el sitio web del fabricante. Pero el Delta 8 es muy popular porque se supone que solamente les provee como la mitad de la droga. Y entonces, una vez que ingresa a los receptores, la parte de estar drogado no es tan alta, pero todavía tiene los efectos. Es bastante popular, pero porque es súper popular, tenemos 104 reportes de eventos que son adversos a los pacientes que lo han consumido. Y estos son, tenemos 77% de adultos involucrados, 8% de los pacientes involucrados, 55% requieren intervención, 66% están adicionados a los productos de comida. Nosotros no sabemos exactamente ahora en la parte del control de envenenamiento. Ellos han recibido 2.362 casos que han sido expuestos a la Delta 8. No podemos, explicar exactamente qué significa la exposición, pero tenemos 58% de personas involucradas que son adultos, 41% que son pacientes pediátricos que tienen menos de 18 años de edad. Y como usted puede ver, los dulces, los masticables. Yo tengo, por ejemplo, niños de 5 y 6 años y ellos quieren comer cada pedazo de esos dulces. Entonces, la mayoría de esos masticables, si ellos no se fijan y agarran uno de una gasolinería, y entonces muchas veces, por ejemplo, si ellos toman, por ejemplo, un paquete en la gasolinería, mis niños se van a querer comer cada uno de esos pedazos de dulce.
Y entonces se van a sentir como cansados, van a perder la posibilidad de leer, su sistema va a estar bastante depresivo. Un caso pediátrico se registró que había tenido un resultado de muerte. Ellos no elaboraron exactamente, pero fue bastante, digamos, nos produce mucho susto. Entonces, Delta 9 está, digamos, prohibido, pero es el que más se usa. Entonces, cuando se habla de THC, estamos hablando de Delta 9. Tiene un efecto de dopamina, de liberación de dopamina en el cerebro, entonces nos gusta que sentirnos bien. La mayoría de las personas que utilizan, el 30% de la gente que lo usa, les gusta esta liberación de dopamina. Y muchas veces también tiene el retraimiento. El Delta 10 es uno nuevo que está saliendo en el mercado. También es menos intenso que el Delta 9 y el Delta 8. Y más que nada les da como un mareo en la cabeza y no, digamos, una droga de todo el cuerpo. Entonces no hay mucha información en cuanto a este producto, pero está disponible en las tiendas. Y entonces le da, como le decía, no es un depresivo, sino que le da... no hay mucha información y les da quizás de acuerdo, por ejemplo, el Delta 11 es una mezcla tan pequeña que se puede relacionar con el cannabis, que entonces es muy difícil de encontrar la relación, y entonces no es muy conveniente, digamos, financieramente para ellos. Pero es 3 veces más intoxicante que el Delta 9. Entonces, si usted, por ejemplo, lo está buscando en Google, todo lo que usted puede ver es donde lo puede comprar, donde lo puede comprar. No hay ninguna prueba, no hay nada que pueda decir dónde están los fabricantes o qué tan intenso es. Siguiendo más adelante tenemos el THCA. Este es un producto bastante interesante, es un ácido, no es un psicoactivo de cannabis, pero cuando lo extraen y lo utilizan se ve como los diamantes que usted ve en el dibujo. Lo he visto, digamos, poniendo encima espolvoreado encima de harina o de otros productos. No es psicoactivo hasta que se calienta. Entonces es como la premaldición de un THCA. E incluso una vez que recibe calor, ya sea incluso del sol, se convierte en un THCA. No es psicoactivo inmediatamente. Pero una vez que se calienta, ese THC, el componente de THC es tan puro que da una sensación de droga bastante alta, y lamentablemente estamos como atascados con esto porque no podemos, digamos, no se demuestra cuando se hace una prueba de drogas. Entonces nosotros sabemos cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, pero no tenemos ninguna ley en este minuto que nos proteja al consumo de esto. El THCO oficialmente está prohibido por la ley del fentanol. Debe ser obtenido sintéticamente y tiene que ser llevado a un laboratorio para poder producir los productos Delta. Nosotros no estamos supuestamente verlo en las estaciones de gasolinería, pero tenemos una lista y estos son los componentes de este producto. El THCO es ya sea legal o ilegal. Tenemos que darnos cuenta y hablar con las distintas agencias que si veo esto mezclado con los hongos, con el THC o con esto otro. Lamentablemente no podemos responder después quizás de esta
de esta presentación, lamentablemente, puedo hablar con, digamos, el DA de el condado de Shelby. Pero esta presentación está siendo grabada y estas son algunas de las sustancias que están presentando en este lugar. ¿Cuáles son las cosas que son legales? ¿Cuáles son no? ¿Cuáles son las cosas que nos tenemos que estar preocupados? ¿Cuáles son, por ejemplo, si vamos a una estación de gasolinería y están vendiendo nuestros productos? Nosotros tenemos que decirles que esto es algo que realmente no está permitido por la ley. El THCM, si usted usa, por ejemplo, marihuana estando embarazada, se puede detectar hasta los 5 meses antes del embarazo o a los 4 meses después del embarazo. En los últimos trimestres, entonces eso, si le hacen una prueba al bebé, lamentablemente no hay ningún tipo de investigación como para saber en qué consiste o cómo está formado, cuáles son los componentes. Entonces están arreglando las moléculas y no sabemos, no tenemos información. Lo que hemos escuchado es que el THCM, que digamos, combinado con otros agentes, puede aumentar la sensación de drogadicción, lo va a llevar a un nivel más alto. El HHC está dentro de no está dentro de la ley de granjas, pero se le han agregado cosas que del Delta 9 los consumidores se descubrió en 1944, pero no ha sido estudiado. Sabemos que tiene una estructura molecular distinta y que no actúa directamente de la misma forma que a los receptores del cerebro por la marihuana, pero porque son ligeramente diferentes. El THCP es un Delta 9 tipo de cannabis, es orgánico, es muy parecido al Delta 9 THC. No es necesariamente, viene derivado de la marihuana, y entonces ellos pueden, los laboratorios manipulan químicamente CBD que ha sido extraído de plantas, digamos, que son legales. Ahora el Departamento de Salud va a tener que determinar si acaso esto vino de la planta, porque tiene que ser extraído de la planta, pero realmente tiene tan poquito para que sea basado en una planta, pero no sabemos si acaso tiene, digamos, una potencia alta o baja. Lo que sí sabemos es que tiene un efecto de drogadicción bastante alto. El THCX es un cannabis sintético, por lo que yo entiendo. Es más, por ejemplo, es una combinación de distintas, digamos, ramas. La gran diferencia que tiene, se le agrega florín, y eso resulta en distintos efectos. Como usted ve, por ejemplo, usted puede ver todos los sabores, digamos, que están mezclados. Por ejemplo, guava gelato y un sueño azul. Entonces están mezclando distintos tipos de cannabis para tener distintos efectos. El THCJB también es otro tipo de cannabis. En otras palabras, se descubrió en el 2020 con estas nuevas, digamos, ramas o tipos. Entonces ellos se dan cuenta, podemos hacer esto y lo podemos vender de esta forma. Sabemos que provoca drogadicción y entonces no sabemos exactamente qué tan alto es el efecto de la drogadicción por medio de este componente. Y entonces
nuevamente no tenemos, digamos, tenemos el THC-JD, que ha sido, digamos, básicamente nos da la euforia y la sensación de que nos ayuda a seguir adelante, digamos, y que nos da energía. El THCH, este es el segundo más psicoactivo cannabis que tiene relación con el THCP. Digamos, el efecto de drogadicción se siente tan alto como el del THCP. No podemos, realmente no puedo explicarlo porque nunca lo he consumido. Quizá debe haber una mejor forma de cómo explicar cómo estos altos o pics de drogadicción o cuáles son las tolerancias o dentro de la experiencia o para poder determinar y cambia todo esto de usuario en usuario. Y entonces tenemos dificultad con esto. Te provoca euforia, relajamiento en el cuerpo. Básicamente dura más tiempo. Quizás la forma como se procesa o cómo afecta muchos de estos cambios que yo estaba leyendo, el Delta 8, el Delta 9 tiene todos estos tipos de adiciones. Cualquier adición que se le hace afecta cómo se va a sentir el consumidor y también cómo los químicos se arreglan. Cualquiera de estos nuevos que están saliendo ahora, vamos a entender mejor cómo esto está afectando el cuerpo en la drogadicción, pero también no sabemos si acaso tiene un uso médico o de recreación. El PHC es un cannabinoide sintético que es derivado del Delta 9 THC. Una vez que entra al cuerpo es mucho más alto, pero no ha estado, digamos, disponible para saber si acaso es algo que es bueno para el cuerpo o no. Y entonces se va a convertir de un THC, de un no, dependiendo de los ingredientes psicoactivos o no psicoactivos. Ellos dicen, mira, generalmente se ve un poco que es como que es seguro, pero si existe un riesgo de una sobredosis, pueden tener diarrea, vómitos. Si usted puede ver muchas de las cosas que usted puede ver del PHC y THCA. Entonces, si acaso puede tener un efecto completo del PHC o si es combinado con otros elementos para dar nuevos efectos. Otra de las cosas que he visto es el CBN. Es una versión más débil del THC, pero más fuerte que el CBD. Entonces, cuando estos componentes se desglosa, viene de una planta más vieja, más madura, por lo tanto tiene un cannabis menos potente. Y entonces es un THC que es un químico, digamos, leve o más débil. El CBN es un CBD que le da un efecto de drogadicción, pero que puede también tener efectos médicos. La investigación realmente no nos ha provisto de la información más, digamos, más grande, pero por ejemplo, mientras yo estaba haciendo esta investigación, no estoy muy familiarizado, pero por lo que yo entiendo, es como este es el nuevo que le ayuda a drogarse, pero que le da los efectos del CBD. Y entonces acá tenemos este gráfico para poder mostrar cuáles son los niveles de intoxicación, el nivel de drogadicción que provoca en las personas. Ni siquiera hemos hablado del THC o el THB. Hay tantas variedades, tantas ramas, tantas cepas. El CBN es súper bajo, Delta 8, Delta 9, el THCO, el THCP.
con estos gráficos y con estos efectos secundarios. El director y yo estábamos hablando ayer, tuvimos un alumno que era bastante nuevo, un vaporizador de THCV. Y entonces tomó, consumió tuvo problemas de respiración, estaba respirando por sí misma, pero sus latidos del corazón eran bastante bajos y tuvimos que mandarla al hospital de niños en ambulancia. La reacción de las personas pueden ser distinta. Por ejemplo, un alumno que lo ha utilizado estaba súper bien, su tolerancia ya la había construido. En el caso de ella, que era la primera vez y que solamente un consumo, sabemos que el THC, pero ¿qué otros son los ingredientes que tenemos ahí? Entonces, por ejemplo, pueden ser una mezcla de hierbas y cosas. Si usted, por ejemplo, puede ser alérgico a algo y usted no lo sabe, pero, por ejemplo, si usted tiene alergia al ácido bénzico y si usted no sabe que está ahí y usted lo tiene, puede tener una reacción alérgica. Entonces hemos tomado otras drogas o hemos bebido que puede afectar mi tolerancia. Entonces, digamos, este nivel de drogadicción no se va a ver de la misma forma en todas las personas. Puede que estén mareados, paranoia, ansiedad, que por ejemplo los latidos del corazón se bajan, los ojos se ponen rojos, pero a largo plazo que vemos que existe una dependencia al cannabis, tenemos pérdida de la memoria y muchas veces la psicosis todavía a veces se queda, aun cuando el alto efecto de la drogadicción haya pasado. Porque estas formas puras de THC no es, por ejemplo, la marihuana que se consumía antes, que es, por ejemplo, es un 12% de THC. No, en tiendas de cannabis, los sabores más potentes tienen un 80-90%, hasta 99%. Entonces no estamos entendiendo la correlación entre fumar un cigarro de marihuana a tomar un vaporizador, porque el efecto es totalmente inmediato. Pueden haber otro tipo de efectos secundarios, las alucinaciones, y hablé con un alumno que estaba drogado y él no podía mantener la conversación. Se comenzó a quedar dormido, los ojos estaban cambiando de muy cerrados a especialmente abiertos. Tenía dificultades entendiendo. Yo pensé que se iba a quedar dormido o se iba a desmayar mientras estaba hablando conmigo. Le dimos la ayuda que él necesitaba, pero ese es una reacción distinta a la que he visto con otros alumnos. A veces hay niños que están súper energéticos. Entonces hemos hablado de todos los THCs y todo. 19 de los estados Unidos han prohibido el uso de los THC. Realmente no hay ningún programa de investigación que apunte a que tengan algún beneficio médico. Por lo tanto, Alaska, Arizona, Hawái, Mississippi no tienen ese problema. También podemos hablar de cuáles son las acciones que podemos tomar en nuestro estado para poder ayudar con este programa. Otra de las personas que nosotros hemos visto, este es un dibujo que yo tomé de esta gasolinera de aproximadamente a 1 milla de donde estoy hablando ahora. Si usted no lo ha visto nunca, un whippets son los tarros que se utiliza para hacer la crema en vez de comprarlos, digamos, en el contenedor. Entonces lo que ellos compran son los whippets, que son los cargadores, y entonces colocan el globo ahí, lo abren, rompen ese contenedor y empiezan a inhalar
Entonces, es como, es el mismo tipo de gas que utilizan los doctores, los dentistas, porque no, digamos, no atenúa el dolor, sino que nos distrae. Y también tiene, por ejemplo, efectos del tema del oxígeno. Y entonces se vuelven psicológicamente adictivos porque no tienen, digamos, la medida de seguridad, el lugar, que si por ejemplo consumo mucho, ¿qué puede pasar? ¿Cómo puedo sacar el oxígeno extra que tengo en mi cuerpo? Y es increíble poder ver en este dibujo que usted tiene, tenemos el whippet, digamos los contenedores, que se venden justo al lado de los vaporizadores en una caja con llave. Entonces yo sé exactamente para qué están utilizando esto. Y entonces lo tengo que poner con llave porque sé que lo van a robar. Y entonces, ¿por qué lo estamos vendiendo junto a los vaporizadores? Es legal, lamentablemente no podemos hacer nada al respecto y los niños lo están utilizando y nosotros vemos muchos de estos productos, de estos contenedores en los alumnos de la educación secundaria. Otra cosa que hemos hablado en otras conferencias es el amanita. Es una mezcla de hongos. Muchas veces están hablando de microdosis, pero estos, digamos, hongos psicodélicos son ilegales. Uno los puede recibir en forma de masticables o dulces o como una barra de dulce, digamos, de hongos, champiñones. Cuando nosotros, por ejemplo, nosotros le hacemos la prueba de drogas del THC, esta mezcla no aparece. Y entonces, lamentablemente, en el mercado de las pruebas de drogas para poder chequear este tipo, no las tenemos disponibles todavía. Entonces, hay nuevas investigaciones hechas, pero sí sabemos que hay algunos usos médicos que pueden realizarse con estos champiñones, pero el mercado para, digamos, el mercado médico. Y entonces dijeron, pero esto funciona, entonces lo podemos vender en las calles, sin saber cuáles son los efectos a largo plazo. Lo otro que hemos visto es que si esto se combina con variantes del THC, que incluso muchos pueden decir que las gomitas, muchos han descubierto que tienen muchas mezclas del THC y que no tiene la mezcla de los champiñones, de los hongos. Entonces tenemos que hablar de las etiquetas y cómo eso se ve, y lo vamos a hacer en un minuto. Y hay otras cosas que son antiguas y que han estado, digamos, disponibles hace mucho tiempo. El cava se usa, que se han usado como para poder ayudar a bajar de peso, que puede ser de gran ayuda digamos, una dosis correcta, pero esta gente que va y se automedica, digamos, un depresivo del sistema nervioso central, y entonces se tiene que construir en el cuerpo y debe tomar varios días para poder comenzar a funcionar en el cuerpo. Y entonces después de eso comienza a tener efectos psicoactivos. Y entonces tiene la misma respuesta. Pero también tenemos los efectos negativos. Las otras cosas que hemos visto son las hojas de damiana. Históricamente es un afrodisíaco que aumenta los deseos sexuales. Usted puede ver la botella que dice que son veganas y que es un suplemento, y entonces se dice que son 100%
sin gluten. Entonces vamos al supermercado y compramos que dice, por ejemplo, papas 100% sin gluten. Y entonces muchas veces no nos fijamos, pero es atractivo, digamos, cómo está presentado. Y entonces en esto básicamente si lo consume demasiado puede tener serios efectos secundarios como convulsiones similares a la rabia y que debe ser regulado. El Benzedrex, hemos hablado mucho tiempo de esto. Uno, digamos, no debería ser consumido más de una cápsula por persona. Es un, digamos, descongestionante nasal, pero además es un estimulante. Entonces lo que hacen, sacan los componentes del contenedor y lo agregan a un limón y tienen los mismos digamos, en la pasta base. Y un gran lugar para ir al CVS o al Dollar General. Y es súper fácil obtenerlo. La gente va y los roba como medicamentos. Y esto tiene problemas, ha causado varios problemas serios. Entonces, básicamente uno no los puede arrestar porque tienen medicamentos. Pero el FDA no está digamos, poniendo una advertencia. Es que, por ejemplo, si usted ve que hay muchos Benzedrex que han sido robados o que hay muchas cápsulas, es algo que usted debe poner atención y poner en conocimiento a los padres. También en las gasolineras podemos ver Frenzy Red o White, que es rojo o blanco. Básicamente es una mezcla de Phenibut y cava, son estos extractos. En algunos lugares estos están disponibles en algunas partes de Alabama, no se ve tanto como antes. Es una sustancia que está permitida encontrar y entonces estimula los receptores de dopamina del cerebro, tiene efectos similares a los opioides, promueve, digamos, la euforia. Ahora de Aquamama, las semillas de Aquama, perdón. Vienen como por ejemplo los gránulos de café, donde se pueden moler. Y si usted consume suficiente en una forma abusiva, como todas las cosas, si uno toma más de la dosis, puede tener efectos similares a la cocaína, pero también crea hipertensión, depresión del sistema nervioso central y del sistema respiratorio. Entonces todas estas sustancias naturales que son como suplementos, no están sido testeados, chequeados, y entonces no sabemos cuándo las personas lo están abusando. El Sasa o el Tiana, hasta el 2021, es una sustancia controlada. No se pueden vender regularmente en el mesón. Mientras estaba leyendo para preparar para esto, se dice que puede ser un suplemento dietético. Por ejemplo, yo estaba leyendo que una chica tiene 24 ahora, tiene 2 niños. Ella se consume 2 botellas al día. Cada una de ellas vale 35 en la mañana para levantarse. Tenemos personas que consumen 10 a 15 botellas al día. Entonces lo que hacen, dice que es un suplemento dietario, pero lo que provoca es una adicción extrema. Y que se convierte en una tolerancia. Y entonces el poder obtenerlo se vuelve más y más difícil. Pero, por ejemplo, mira, tengo 2 niños, necesito esta droga porque no puedo tener heroína. Entonces tengo que consumir Sasa y Tiana porque son legales, no voy a la cárcel y puedo mantener a los niños y aún consigo el efecto de la drogadicción. Estoy feliz de que Alabama lo ha tomado en consideración
como ilegal en marzo del 2021, pero si es legal en Georgia, lo vamos a ver. Blue Rice y Red Dawn, eso no puede ser vendido en los Estados Unidos, excepto a que sea un ingrediente activo en suplementos dietarios. Si usted lo coloca a una comida, puede ser legal. Esto tiene muchos efectos secundarios más serios, que incluyen la muerte, la depresión respiratoria, el coma. Y entonces, por ejemplo, puede ir que sea una estación de gasolinería y comprar uno de estos y una cerveza y mezclarlo. Esto es una droga que, digamos, mejora la función cognitiva, pero cuando se deja de tomar, como se prescribe o la dosis, vamos a tener estos problemas. Tiene problemas serios de resultado. Entonces no está permitido por las farmacéuticas en los Estados Unidos por los síntomas de aislamiento que produce y los efectos secundarios. Otro de los productos que hemos visto son los productos Rhino, que son drogas sexuales de mejora sexual. Pero cuando hicieron investigaciones encontraron más que el 25% puede tener, digamos, ingredientes activos que no fueran incluidos dentro de la descripción y que no pueden ser vendidos como suplementos. Entonces, las etiquetas básicamente no muestran una realidad. Y entonces estaba viendo, por ejemplo, una gasolinera, este producto y otros más, y encontré, por ejemplo, un paquete que no sé lo que decía, pero tenía 4 pastillas azul porque todo estaba escrito en chino. Y entonces estamos, digamos, haciendo promoción de productos que no podemos ni siquiera leer para colocarlo en nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas que yo hablo con los niños, tenemos que ver de dónde vienen, saber cómo llegó hasta acá. Tú irías a comprar por ejemplo, si tú tomas medicamentos para el asma, tú vas a ir al doctor y el farmacéutico dice, no, aquí las tiene, y se las saca de su bolsillo. ¿Te vas a tomar esas pastillas y ponértelas en tu cuerpo sabiendo si acaso, por ejemplo, están limpias? Y entonces cuando van a los distribuidores de drogas hacen lo mismo. Otra de las cosas que he visto, ya no lo he visto tanto de las gasolineras, es Lian League. Muchas veces esto se mezcla, por ejemplo, con Sprite, con Skittles o con medicamentos para la tos. Fue bastante popular, ahora ya no está tan en uso. Había, por ejemplo, un muchacho que trató de mezclar el Ligaline con Sprite. El FDA, digamos, el análisis químico de este producto tiene ingredientes farmacéuticos activos como doxilamina y que tiene altas cantidades de GABA y kratom. Por ejemplo, este lado puede tener este componente y este otro puede tener esto otro, y distintas dosis también. Y entonces, cuando los muchachos lo están consumiendo, no los podemos, digamos, arrestar porque lo están tomando por razones médicas. También se pueden llevar, digamos, drogar con cosas que compran en el dólar general. Por ejemplo, tenemos los jarabes para la tos. Tenemos el DXM. Tiene, después de los 1000 miligramos, se siente como alcohol. Se sienten, digamos, drogados a la siguiente mañana. Entonces, cuando se están tomando 400 a 500 miligramos hay alucinamiento. Y 1000 a 1500 miligramos existe una desasociación. Y entonces esto es como, por ejemplo, el efecto de la pasta base.
Entonces tenemos también el otro, el loperamida, personas de que toman hasta 100, 150 pastillas y entonces que andan en busca de este efecto de drogadicción, pero no se van a arriesgar a ir digamos, a la cárcel. Entonces, ¿cuál es el efecto el efecto a largo plazo que estos miligramos van a causar en el cuerpo de las personas? Y entonces, muchas veces cuando uno va a la farmacia se venden detrás del mostrador. Y entonces, por ejemplo, si usted quiere saber cuáles son las cosas que se están robando, o cuáles son las cosas que son más populares, o para saber cuáles son las cosas que se están utilizando en su comunidad. Ahora, las etiquetas que son, digamos, que confunden. Y esto es una preocupación. Por ejemplo, muchos de los productos de marihuana, es hemp, no es psicoactivo, no tenemos ningún tipo, digamos, de drogadicción en la cabeza, pero también tiene el THC y digamos en cantidades que van a causar un efecto. También tenemos no inspecciona o controla los ingredientes de los suplementos herbales. Por ejemplo, hay cosas que no son permitidas para el consumo de los animales o de las personas, pero se están vendiendo en las gasolineras. Y entonces muchas veces dice que no es para el consumo de las personas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros legalmente para ayudar? ¿Cuáles son, digamos, el aspecto de prevención? Hablar con las personas, hablar de la consistencia de los ingredientes. En cuanto al marketing, cómo se ve, es atractivo. Por ejemplo, vegan y sin gluten. Y entonces, por ejemplo, esto se aplica a un completo nuevo tipo de clientela. Es difícil para mí como un policía, es como por ejemplo preguntar ¿qué haces con esto? ¿Cómo lo utilizas? Pero si otra persona va y pregunta, oye, mira, estoy buscando comprar esto para mi esposo o mi esposa. ¿Cuáles son los efectos que tiene? ¿Cuáles son? Esto es lo que tiene. Y ellos le van a dar toda la información que ellos tienen. Hay algunos en tiendas de vaporizadores y ellos me dan, digamos, un detalle de todo lo que ellos tienen y cómo afecta a las personas y cómo venderla. Entonces, digamos, establezca relaciones con esas personas de la comunidad para que se puedan ayudar. Otro de los problemas que tenemos de tener estos productos en gasolinera, tenemos el robo. No se llevaron, digamos, el dinero que tenían en el registro, sino que básicamente fueron directamente a los productos de THC. Se saltaron el alcohol y simplemente se llevaron todos los productos de THC. Y eso, digamos, es una reventa bastante alta para niños de la educación secundaria. Y entonces puede tener disponible THC por $10 y se lo está pasando a estos muchachos. Y entonces tiene, digamos, un ingreso monetario. Hay una nueva mezcla de amina, de champiñones o hongos, que les va a aumentar, digamos, los ingresos, las ganancias. Entonces están anunciando estas nuevas mezclas que van a incrementar, digamos, sus ingresos. Entonces vende esto otro. Y si usted tiene vendedores que no simplemente que no se fijan que yo vendo esto, yo voy a vender esto otro, realmente eso no les importa. Otra de las cosas, las pipas y la parafernalia, que son, por ejemplo, los dibujos. La primera a la izquierda, si usted se fija en ese que dice I love you, tiene, por ejemplo, tiene un hoyo al final, y eso básicamente es una pipa para pasta base.
Y entonces muchas veces pueden colocar su droga ahí y fumarla. Entonces estamos proveyendo pipas y parafernalia sabiendo que pueden ser utilizadas para otras cosas, pero hay otras que también dice son solo uso para tabaco. Ustedes lo pueden vender legalmente porque no tienen tipo de residuo. Se vende como algo lindo para alguien que consume tabaco. Los otros tenemos el examen de orina limpio, y usted lo puede ver en la parte de abajo de la pantalla, al lado izquierdo. Entonces el marketing y a quién va apuntado. Si usted, por ejemplo, a la izquierda, también tenemos ahí altas concentraciones de alcohol. Esta fotografía la tomé la semana pasada y estaba cerca de los revolvedores de energía, y entonces tienen esta pelota que tiene gran color y que es llamativa, y van a creer que es un juguete. Entonces yo lo voy a comprar, es un jugo, y ahora tienen un jugo. No es jugo, es 10% de alcohol, y es un cocomelon. Y entonces, por ejemplo, si las gasolineras tienen el tiempo de separar cuáles son los artículos que están vendiendo, y basado, por ejemplo, cosas de que son para dulces o juguetes para niños pequeños. Entonces podemos hablar con los dueños de las gasolineras y yo entiendo que usted quiera tener ganancias, pero que podamos separar la diferencia, para que cuando, por ejemplo, los niños pequeños no compren lo que no deben. Nuestros miembros de la comunidad, yo no quiero ir, a veces dicen yo no quiero ir a esa gasolinera en la noche, y hay personas que, por ejemplo, que no me quiero relacionar. Entonces, afectado también dónde las personas van a la gasolinera en la ciudad. Y entonces, por ejemplo, había esa foto donde están los vecinos protestando por el tipo de personas que estaban asistiendo a esa gasolinera y que no querían ver, en su comunidad, y querían que cerrara, forzarlos a que pudieran cerrar su negocio. Nosotros podemos hay opciones disponibles. Nuestra comunidad sabe decirle dónde debe ir, cuáles son reputables y cuáles no. En cuanto las cosas legales, tenemos el cambio de las fórmulas químicas para las estructuras moleculares, los cambios de narcóticos de ilegal a legal. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, podemos averiguar cómo las cosas se están haciendo, cómo se pueden modificar, cómo está afectando a las personas. También, por ejemplo, las evaluaciones de drogas. Podemos tomar una prueba de orina de una tienda. Sabemos que consumió esta droga, pero no muestran este examen. Y entonces quiero saber cuáles son los químicos que están en el cuerpo de la persona. También hablar a nuestros laboratorios, del estado de Alabama. Se puede conversar, con ellos, con contacto de tener un THC 0, y que es una causa menor. Entonces, es un cargo menor. Pero él no lo puede cargar con este cargo hasta que tenga, en un año. Y entonces también pueden tener cargos que son, pruebas que cuestan más de $1,000. Entonces el tiempo, el costo para poder hacer estas pruebas, pues no se pueden utilizar para poder evitar la utilización de estos productos.
Tenemos también las Cortes Federales que le ha ordenado a los productores de cigarrillos que diga que la nicotina es malo para usted, para la salud. Pero, por ejemplo, los vaporizadores no tienen ese tipo de lectura. Todo esto depende de los fabricantes. Entonces sabemos que la nicotina puede causar tipos de cáncer, problemas en el embarazo, pero entonces los vaporizadores con THC no tienen esta etiqueta. Entonces tenemos que hablar con los padres, pero aún si no sale, tenemos que hablar. Ahora, el hecho de que sea legal no quiere decir que sea seguro para el consumo. ¿Cuáles son, digamos, las actualizaciones legales para Alabama? Se han pasado varias leyes, no sabemos si acaso el gobernador lo haya pasado. Los cannabinoides psicoactivos no deben ser vendidos, distribuidos o poseídos por ninguna persona bajo la edad de 21 años. Cualquier persona que los puede vender, distribuir o psicoactivo en los mercados a individuos que son menores de 21 años de edad debe ser culpable de un cargo menor de clase B. Entonces las personas ahora... Y entonces esta ley que también se está tratando de pasar es que todo este tipo de productos se pongan detrás de una ventana. Dice, se acaba de firmar esta ley. También tenemos cargos por la posesión que no sean menos de $50, pero no más de 200. También el servicio a la comunidad. Por ejemplo, en Montevallo, si yo veo a un muchacho de educación secundaria con un vaporizador, yo firmo un documento de la corte donde le da una cita para venir a la corte y le da, digamos, un cargo y más una clase, digamos, un día sábado, que es lo que son los vaporizadores que uno hacen mal, y una pequeña multa. Y entonces ahí los mandan a esta clase. Entonces no es algo, básicamente no es algo que los desanima a tenerlo, sino que más que nada les da información de qué se trata. Ya hemos hablado de las redes sociales, en el lenguaje de las drogas en las leyes sociales. Por ejemplo, cuando usted era pequeño, por ejemplo, si usted andaba en bicicletas, habían 6, 7 bicicletas en el patio de una casa, sabíamos que todos los alumnos, los amigos estaban ahí y que tenía que volver a casa antes de que las luces se prendieran. Pero esta nueva generación, las redes sociales, es la nueva comunidad del vecindario. Uno no ve a las personas mucho, todas las personas están en el teléfono. Entonces tenemos que esperar que los padres estén un poquito bajo la curva en cuanto a esto. Por ejemplo, yo personalmente no soy súper bueno con los computadores o el teléfono, pero ha llegado el momento en que tengo que aprender a hacer de esta forma. Y entonces cuando nos damos cuenta que las redes sociales son malas para los niños, yo estaba viendo que tenemos el 97% de las personas se hizo esta pregunta. ¿Usted cree que las redes sociales son peligrosas para los niños? ¿Pero qué es lo que podemos cambiar? Yo, por ejemplo, tengo una cuñada de 16 años que se carga su teléfono en la cocina todas las noches. Pero entonces, por ejemplo, ¿cuántos padres dejan que los niños tengan su teléfono donde sea? ¿Saben cuáles son las aplicaciones que tienen en su teléfono? Muchos niños tienen problemas con el Snapchat y muchas personas lo quieren bloquear. Por ejemplo, mi teléfono me dice cuánto tiempo yo utilicé. Por ejemplo, los padres saben cuánto tiempo utilizan en ciertas aplicaciones. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de las drogas y la prevención, las redes sociales deben ser parte de esa discusión porque es una parte muy importante.
porque sabemos que los influenciadores de las redes sociales sabemos de dónde viene. Y entonces esto básicamente viene de las personas que ellos están mirando, están hablando de cantantes country, están viendo a los Kardashians. ¿A quién están mirando? ¿Cuáles son los modelos que ellos están fijándose? ¿Con quién están hablando? Entonces las redes sociales nos ayudan a estar hacer cosas en forma anónima, como el bullying, y eso es realmente sorprendente, donde los padres no saben cuando los niños les mandan un mensaje y no dicen ninguna cosa. Entonces, en las líneas de la droga en las redes sociales, el DEA dice que hay 3 pasos, que como ellos, por ejemplo, hacen promoción. Entonces yo estaba trabajando, él tenía, por ejemplo, una cuenta encubierta, donde yo era como un muchacho de 16 años, y yo no comentaba nada, pero yo veía todo lo que las personas estaban, digamos, publicando, y veía todo lo que ellos tenían, y Snapchat era uno de los más importantes y más utilizados. Y una vez que hay también otras aplicaciones con las cuales se conectan, por ejemplo WhatsApp, Signal y Telegram. Y entonces, por ejemplo, nos mandan los archivos, nos mandan en encriptos. Y entonces, aun cuando nosotros solicitamos la documentación, nosotros lo tenemos, pero no lo podemos tener disponible. Entonces, básicamente, les proveen a los distribuidores de drogas cómo atacar a los niños bastante fácil. Y entonces también tenemos la otra opción, que son los pagos en línea, que son súper fáciles. Entonces tenemos el Cash App, tenemos Venmo, y entonces pueden comprar cosas y las mandan por UPS. Hemos encontrado cosas desde Noruega que han sido importadas. Entonces, saber lo que está pasando en las redes sociales con su niño es súper importante. El día también habla de cuáles son, por ejemplo, los emojis que ellos utilizan. Esta es una guía de referencia temprana. Si usted desea, lo puede ver en el sitio web, o si tiene preguntas yo puedo responderlas después. Mi correo electrónico va a estar disponible allí. Pero es increíble lo que estos niños están haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar? Saber cuáles son los signos del abuso. Si tiene, por ejemplo, tiene cambios rápidos en los amigos, le gusta estar solo, le cuesta dormir. Por ejemplo, involúcrese en discusiones con ellos, con los niños de la escuela secundaria. Por ejemplo, les digo, eso es estúpido, ¿qué estás haciendo? Y entonces, por ejemplo, se están escondiendo un vaporizador en su ropa interior. Y entonces cuando uno lo comienza a detallar para poder ayudarlo, y entonces por ejemplo uno les dice, si tú vas al baño, las utilizas, te lavas las manos, y si no te las lavas, ¿te las vas a poner en la boca? No. Y entonces, ¿por qué te colocas un vaporizador? Y entonces hablemos, por ejemplo, con los entrenadores, hablemos el entrenador de básquetbol, o en vez de echarme del equipo, entonces vamos a aumentar tu actividad física de manera que no tengas que utilizar eso. Entonces los entrenadores son súper buenas, defensores y de gran ayuda. También haga la defensa. Contacte quienes hacen las políticas, las leyes a nivel estatal, nacional, cuáles son las leyes los que son que construyen las leyes, que hacen las leyes. Pero, por ejemplo, fomentar las relaciones, y entonces con las personas que usted tiene acceso, y poder conversar con ellos de manera de que usted, por ejemplo, invítelos a tomarse un café. Quiero que venga y que sepa qué es lo que estamos haciendo. Una vez que ellos saben lo que están haciendo, desarrolla esta relación. Es algo que usted tiene que hay que, digamos, trabajar. Por ejemplo, los dueños de negocio, ellos también están pagando impuestos que nos benefician a nuestra escuela. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestra juventud?
tenemos un cambio de la mentalidad. Por ejemplo, los cigarrillos se promocionaban incluso para las mujeres embarazadas, pero no sabíamos cuáles eran los efectos secundarios de largo plazo. Y entonces, por ejemplo, ven padres, ven amigos utilizándolo, entonces no están escuchando de ellos. Entonces existe una normalización del uso de drogas en la cultura popular. Entonces ellos no durmieron en la misma cama, sino que están viendo, por ejemplo, las cosas que ellos ven en la televisión. Entonces se ha vuelto normal. Entonces, ¿dónde vamos a marcar la línea? ¿Cómo vamos a defender? ¿Cómo vamos a hacer esto para nuestros niños? Yo sé que me faltaron varias cosas, pero si tienen alguna pregunta, háganmelo saber. Voy a tratar de responderlo, voy a tratar de hacerlo lo más correcto posible. Y entonces usted puede colocar sus preguntas en el chat o levantar la mano que está disponible en el Zoom. Sabemos que hay mucha información y los tenemos por más de una hora, pero se puede colocar su información de contacto, si usted lo puede contactar con cualquier información o pregunta que usted pueda tener con relación a esta presentación. Esta presentación va a ser disponible, la grabación de esto, con todos nuestros patrocinadores. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar vigilantes si hay alguna más pregunta en algunos minutos más y esperamos que disfrute este día. Y él quisiera decir una cosa más. Hable con sus oficiales de policía de las escuelas. Ellos tienen un gran entrenamiento. Ellos tienen, es parte de varias páginas web. Por ejemplo, ellos están detectando, qué sé yo, los cargadores de los teléfonos para poder utilizarlos en la escuela. Entonces, si tiene alguna pregunta, lo puede ver ahí en Impact Montevallo, nuestra página de Facebook. Si usted ve algo, yo lo voy a buscar. Me gusta aprender acerca de esto. Esto es básicamente por los niños. Es todo la mejor forma de protegerlos. ¿Cuáles son los tipos de...? Entonces nosotros tuvimos una reunión, tratamos de invitar a los maestros y lo queremos llevar también a las escuelas, lo podemos llevar a nuestros maestros. Una de las grandes cosas que nosotros tenemos un trailer, tenemos una gran cantidad de artículos. Por ejemplo, puedo hacer una presentación en una mesa, cualquier comunidad que le gustaría, digamos, compartir o tener, digamos, grupos más pequeños, es la mejor opción para nosotros.